Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio 12:05. Atención a todos los puntuales y a nuestro ponente. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar del 30 de junio 2021 con nuestro invitado de lujo. Les recordamos las instrucciones: apagar los micrófonos y apagar sus cámaras para tener un mejor ancho de banda y no vayamos a tener problemas con la transmisión. Vamos a pedirle a nuestro presidente el día de hoy, antes de presentar al ponente, nos pueda dar la bienvenida y el inicio de este webinar. Adelante, presidente, arquitecto Gustavo Reyes Aguiar. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días, estimados compañeros, colegas, evaluadores que amablemente nos siguen todos los miércoles desde México y todos los rincones de Latinoamérica. Es un honor para mí presentar el día de hoy este tema y a este ponente tan importantes. Ustedes saben que FECOBAL FECOBAL tiene una posición muy reconocida a nivel internacional en el tema de evaluación, y una de las razones es por las que nos hemos esforzado dentro de la federación por cumplir los estándares más estrictos que marcan las normas internacionales. Y dado a este seguimiento y a estas normas internacionales es que también hemos insistido en la creación de una norma mexicana que se apegue a todos estos estándares internacionales que los rige una institución llamada el ISVC, por sus siglas en inglés, International Standards Evaluation, los estándares internacionales de evaluación. Magistralmente, nuestro compañero Armando Escalante nos va a dar una plática detallada de cómo México está tomando esta responsabilidad para cumplir con esos estándares y continuar con la posición tan reconocida que tenemos en el ámbito internacional. No les quito más el tiempo, les saludo afectuosamente desde la directiva nacional y les dejo en manos del ingeniero Armando Escalante para tomar este interesantísimo tema. Muchas gracias, Gera. Adelante con el programa. Gracias, señor presidente, arquitecto Gustavo Reyes Aguiar. Vamos a hacer una muy breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Tengo el honor de presentar al ingeniero Armando Escalante Chavira y algunos de sus logros y su proceso académico. El ingeniero, como formación académica, es ingeniero civil por la Universidad de Sonora. Tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Sonora. Cuenta con la especialidad de Evaluación de Inmuebles por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Especialista en Evaluación de Maquinaria y Equipo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y especialista en Evaluación de Negocios por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido director para México de UPAP en el periodo 2017-2018, miembro del Consejo Consultivo de FECOBAL 2015 a la fecha, vicepresidente nacional de IRWA en el capítulo 85, periodo 2017-2018, segundo secretario de la Federación de Colegios de Evaluadores de México del 2012 al 2013, comisario de la Federación de Colegios de Evaluadores del 2010 al 2012, tesorero del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora y del Instituto Mexicano de Evaluación de Sonora del 2006 al 2008, distinción como profesionista del año del 2016 en el Estado de Sonora, premio Agustín Martínez Torres en el año 2016, otorgado por FECOBAL. Miembro activo del Comité de Arquitectura y Construcción del Fraccionamiento Residencial y Club de Golf Los Lagos 2001 a la fecha. Pertenece al Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora y al Colegio de Evaluadores de México. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, Delegación Sonora. Presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación UPAP 2019-2020, organismo que agrupa a 16 países de América, incluido Estados Unidos, además de España. Presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores de 2014 a 2015 y presidente del COBAPROES. Cuenta con certificados como evaluador profesional de noviembre del 2008 a la fecha,
el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, Sociedad Hipotecaria Federal y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN. Sin más preámbulos, los dejo con nuestro ponente de lujo el día de hoy, ingeniero Armando Escalante Chavira. Es todo suyo el programa, los micrófonos, a sus órdenes, estamos aquí. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a nuestro presidente. En esta ocasión, pues hablaremos precisamente de un tema que tanto gremial como institucionalmente, y en ese afán de liderazgo que ciertamente tenemos, como bien mencionaba nuestro presidente hace unos momentos, pues es un tema que por supuesto compete a nosotros en términos profesionales y en términos particularmente de una mejora profesional continua que no solamente debemos estar procurando, sino liderarla y ser promotores de las buenas prácticas profesionales. Bien, esta plática, y habiendo agradecido a nuestro presidente y a nuestra querida institución FECOBAL, esta plática no pretende ser una conferencia, sino más bien yo quisiera enfocarla desde el punto de vista de compartir inquietudes que hemos tenido, que tenemos como evaluadores, y que esas inquietudes, por supuesto, tienen que ver con nuestro quehacer profesional. Y también tiene que ver esta plática con ese anhelo constante de nuestra institución, FECOBAL, de posicionar a México, como bien lo hemos venido haciendo durante más de 50 años, en lo que hoy conocemos como la Federación de Colegios de Evaluadores. Dentro de ese contexto, pues, de compartir estos anhelos, de compartir estas inquietudes, me di a la tarea hace unos meses y habiendo terminado nuestro quehacer en NUPAV, de ver qué es lo que estaba pasando, cuáles eran los antecedentes en México y qué es lo que está sucediendo actualmente a nivel ya no solamente latinoamericanos, sino que recordando que el IBSC emite normativas a nivel internacional y me atrevo a decir que a nivel mundial, porque hoy por hoy es el organismo que rige la actividad evaluatoria en términos normativos y haciendo un paréntesis, no obligatorios, pero rige la actividad evaluatoria en más de 130 países en el mundo. Bueno, con esa inquietud, pues había que ver qué es lo que ha pasado entre el año 2014 y 2015 y el 2021. ¿Y por qué me refiero al 2021 y al 2015? Porque fue cuando en México optamos por tener una norma mexicana actualizada en aquellas fechas. Pero han pasado muchas cosas en estos últimos 6 años, de tal forma que de eso se trata este trabajo. Y también quiero decirles anticipadamente que este trabajo, lo que vamos a ver ahorita, no incluye la totalidad de los temas que tienen que ver con esas diferencias que tenemos hoy en día con las normas internacionales de evaluación, sino que solamente lo que vamos a ver aquí son aquellos puntos que yo considero, y en algunas de las partes precisamente de la norma, son aquellos puntos que yo considero relevantes, sin que haya muchos otros que por supuesto tienen gran relevancia y que serán motivos seguramente de algunas horas más de trabajo. Bien, pues en este momento voy a empezar a compartir la pantalla para poder dar acceso a nuestra presentación. Bien. Déjenme, si no nos quita la... Ahí está.
Bueno, pues bueno, y la otra cuestión, voy a tratar de ser breve. Yo pretendo no más de una hora, hora 15 minutos, haber agotado el tema y posteriormente ver todo lo que tenga que ver con sus comentarios, haciendo un pequeño espacio alrededor de los 35, 40 minutos de descanso. Después de ese momento, tomar posiblemente otros 5 o 10 minutos para hasta donde llevemos de avance, intervenir con todos ustedes y posteriormente en la parte final hacer otro breve espacio para comentarios de su parte. Bien, pues demos inicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ver qué tenemos en México actualmente, la norma mexicana. Recordemos que las normas mexicanas no son normas obligatorias, son normas de uso voluntario entre las partes. ¿Qué significa esto? Que si yo menciono que me estoy apegando a la norma mexicana y mi cliente eventualmente tiene el conocimiento de eso, bueno, los dos estaremos de acuerdo y los usuarios del propio Avalúo en que al haberlo declarado el evaluador se cumple con esa normativa. Y quiero decirles que lo mismo sucede con las normas internacionales de evaluación. Se declara en el avalúo que se toman las normas internacionales de evaluación para efectos de la forma en la que se lleva a cabo el avalúo, los enunciados, por supuesto el propósito, el uso y aquellas definiciones que tienen que ver con las normas. El problema que tenemos en México, insisto, actualmente es lo que ha venido sucediendo con las normas internacionales de evaluación y lo que tenemos en la norma mexicana. Pudiéramos decir que no es un problema, pero sí creo que vale la pena mencionarlo porque efectivamente conceptualmente hablando, no todos los conceptos de las normas internacionales de evaluación 2020 coinciden con las normas mexicanas de evaluación, de tal forma que debemos de tener mucho cuidado al mencionar en nuestros avalúos cuáles son las normas que eventualmente estaríamos utilizando. Insisto, por común acuerdo con nuestros clientes. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué teníamos en México antes de la norma mexicana en servicio doble? Bueno, teníamos una norma mexicana, en este caso emitida por el 11. La norma del 2015 cancela, por supuesto, a la anterior, la del 11. Pero, ¿por qué? El tema es, ¿por qué necesitamos una norma distinta a aquella que tanto se ha mencionado el 2007? Bueno, el 13 de septiembre del 2007 se publicó en el Diario Oficial la norma mexicana emitida por el 11. Esta norma, aquella norma, fue elaborada, aprobada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la responsabilidad del Comité Técnico de Normalización Nacional en materia de información y prestación de servicios, y en este caso, por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Aquella norma contenía solamente 11 páginas y tenía, no solamente por lo breve del texto, sino porque realmente, cuando menos desde mi punto de vista, no podíamos decir que esa fuese una norma en servicios de evaluación. Y vamos a ver por qué de una forma muy, muy breve. Bien. ¿Por qué había que modificar aquella norma? ¿Por qué había que sustituirla? Primero, porque el evaluador debe contribuir al enaltecimiento del servicio de evaluación actuando con probidad, honestidad, responsabilidad, respeto, preparación y profesionalismo. Por supuesto, eso lo tenemos muy claro. ¿Qué es lo que veíamos en aquel último párrafo? Decía, y lo que vamos a ir viendo con azul dentro de recuadros en azul con el texto blanco son notas que yo considero importantes. De tal forma que en algunas de las filminas que vamos a ver aquí, pues no me voy a poner a leerlas todas, pero sí a las partes medulares
de lo que yo considero que estamos presentando para que posteriormente ustedes lo vean con mayor detenimiento. Dice, este último párrafo dejaba un gran vacío normativo y de competencia para los evaluadores, dado que en la práctica los corredores públicos no tenían el compromiso de utilizar la norma, sino que quedaban sujetos a la Ley Federal de Correduría Pública. ¿Cuál era el último párrafo? Pues el anterior, dice, para efectos de la evaluación de la conformidad, los corredores públicos, me refiero a la norma del 2007, quedan sujetos a la Ley Federal de Correduría Pública y demás ordenamientos legales que les sean aplicables, sin perjuicio de que opten por la certificación en términos de la Ley Federal sobre metodología y normalización. O sea, se emitió una norma, ¿verdad?, que aplicaba para, en primer lugar, pues obviamente era voluntaria, igual que la norma mexicana, pero daba o dejaba fuera a voluntad, ¿verdad?, a quienes se dedican como corredores públicos a cuestiones de evaluación. De tal forma que eventualmente pues había dos escenarios totalmente distintos, ¿verdad? Uno, me apego a la norma, y dos, pues me apego a la Ley de Correduría Pública. Bien. Y tampoco era posible unificar la práctica profesional de los evaluadores ni armonizar los principios generalmente aceptados de la práctica de la evaluación en México al excluir de la norma a los corredores públicos y no tener en realidad una congruencia con otros países. Y este tema es básicamente lo que nos llevó a la norma mexicana de servicios de evaluación. En el 2007, precisamente, el IBCC se reestructuró de forma similar al modelo del International Accounting Standards Board. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede a partir del 2007 en el IBCC? Se reestructura como un organismo para, digámoslo así, siguiendo ejemplos de otras normativas a nivel internacional, crear precisamente un IBS y posteriormente, bueno, no posteriormente, de forma paralela, el IBCC, para poder generar adecuadamente las normas internacionales de evaluación. Entonces, ¿qué necesitábamos? Hablar el mismo idioma que lo que ya en muchas partes del mundo estaba sucediendo. O sea, estamos hablando aún del 2007. Bien, vamos a ver algunas cuestiones de definiciones. Déjenme nada más hacer una pequeña nota aquí. Listo. Dice, las limitantes en las definiciones de valor comercial como valor conclusivo y la de evaluador como persona física legalmente facultada para realizar trabajos de evaluación impedían en la práctica el uso de esta norma. De forma similar, las limitaciones en la clasificación de los servicios considerados en la norma y la exclusión de la evaluación de negocios, considerándola como materia distinta de la norma. Fíjense qué curioso, teníamos una norma que normaba algunas cosas, ¿verdad? Pero que dentro de sus carencias, por así decirlo, pues simplemente no había coincidencia con lo que ya estaba sucediendo en muchas partes del mundo. Y en el punto 4 que tenemos aquí la clasificación, pues pueden ver precisamente que esa clasificación pues era más bien una serie de enunciados de lo que, de algunas cosas que se pueden evaluar, pero en términos estrictos no podíamos hablar de temas conceptualmente correctos, ¿verdad? Dado que, como podemos ver aquí, la misma norma lo menciona, y se clasifican de manera enunciativa y no limitativa los siguientes tipos. Bueno, y decía expresamente la evaluación de negocios, yo diría aquí la evaluación de negocios se considera como materia distinta de esta norma. Desde el nombre, y vamos a decir que por la propia evolución de las normas, pero desde el nombre ya teníamos problemas con aquella norma del 2007. Bien. Aún más, quien optara por utilizar la norma, y creo que esta fue una de las mayores limitantes,
bueno, no creo, estoy seguro, y fue lo que nos motivó a hacerlo, lo de la norma mexicana. Quien optara por utilizar la norma debía certificarse con un organismo acreditado de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. No había forma de hacerlo porque no había organismos acreditados. Digamos, la par en este caso hubiese sido los laboratorios, ¿no?, que certifican procesos constructivos, ¿verdad? Pero en este caso, dada la estructura del propio 11, pues recurría a lo que ellos recurren, ¿verdad? Organismos que certifican, a ver, organismos que ellos certifican para que a su vez eventualmente certifiquen diversos procesos constructivos. Y aún más, en este caso, pues por supuesto, organismos como laboratorios y la propia emisión de normativas para que sean certificados a través de un proceso, no sé, por decir un ejemplo de tuberías de concreto. La norma en realidad hacía referencia a una serie de leyes y reglamentos nacionales, normas internacionales de distinta índole y normas internas de distintas asociaciones y organismos, de tal forma que su aplicación simplemente era imposible por los distintos criterios técnicos en la bibliografía y diversas referencias. O sea, mencionaba muchas cosas. Imagínense certificarse, ¿no? O en este caso, ser un organismo acreditado para certificar, pues tenía que ser certificador en todo lo que se menciona en la propia bibliografía. Y luego, no solamente eso, sino que, pues, quién iba a hacer un avalúo con toda esa serie de eventuales normativas. Dice, y en el último recuadro dice, esta última tesis se refiere a una sentencia de amparo en la que se determina que en el pago de daños y perjuicios como cumplimiento sustituto de aquellas, el valor comercial de los bienes inmuebles es el adecuado para fijar su cuantía. O sea, otra vez se mencionaban una serie de cuestiones difíciles de entender y estructuralmente pues fueron un buen intento en el 2007, pero estábamos en el 2014 y realmente necesitamos hacer un gran esfuerzo. Bueno, por ejemplo, en el glosario de términos, para la aplicación de esta norma, se podía utilizar el glosario de términos desarrollado por el INDAVI y eventualmente, pues otra vez, en todo caso, mejor se podía recurrir a una metodología como la del propio INDAVI. Insisto, estamos hablando aún del 2007. Bien, vamos a ver qué es lo que sería. ¿O qué es lo que siguió? La norma mexicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo del 2016. ¿Cuáles son los antecedentes de esta norma? FECOBAL es miembro del 11, sigue siendo. El análisis de las limitaciones de la norma emitida en el 2007 y la propia limitación del 11 en cuanto al conocimiento de los estándares internacionales de evaluación nos llevaron a la conclusión de que FECOBAL podía y debía promover la emisión de una norma de evaluación en la que se reconociera al evaluador profesional. Recordemos que en México, desde hace muchos años, se emiten cédulas profesionales. Durante algunos meses, se procuraron diversas reuniones en la Secretaría de Economía con el fin de hacer de su conocimiento el atraso que nuestro país tenía en ese sentido y la necesidad de posicionar a los evaluadores de México en un nivel y ámbito de competencia profesional internacional. La propuesta de FECOBAL consistió en algo muy sencillo, en adoptar las normas internacionales de evaluación para que México pudiese, entre otras cosas, cumplir con acuerdos internacionales con otros países, homologando la norma mexicana con la emitida por el IBS. Y aquí hago un paréntesis, no era posible que existiendo en México todo un esquema de educación formal, hasta llegar a cédulas, no solamente de especialidades, sino maestrías y últimamente, hasta donde yo sé, de doctorado en evaluación, pues no tuviésemos una norma en el país que de alguna manera nos guiara en la normativa y que estuviésemos, insisto, fue uno de los principales No te oigo a ti, no los oigo a ellos, no oigo a nadie. Que estuviésemos en un ámbito de competencia profesional internacional. También era prioritario el reconocimiento del evaluador en el ámbito profesional, gremial, normativo
y de su calidad de promotor y actor principal como referente de la actividad evaluatoria en México. Estos 4 conceptos los hemos procurado a través de la historia en FECOBAL y no podíamos dejar pasar la oportunidad de posicionar de nueva cuenta a los evaluadores mexicanos, pues precisamente en ese ámbito profesional que nos ha caracterizado, en ese nivel de profesionalismo. El proceso inició en febrero del 2014, haciendo la propuesta de la Secretaría de Economía de la adopción de las normas internacionales y culminó en septiembre del 2015 con el proyecto terminado de la norma mexicana, la cual fue publicada el 10 de marzo del 2016. Si se fijan, este tema pues tomó todo el 2014 prácticamente, todo el 2015 en el que se concluyó y fue publicada el 10 de marzo del 2016. Bien, lo que tenemos aquí es uno de los comunicados de los primeros, en este caso del 11 de febrero del 2014, dirigido precisamente a la Federación, para formalmente iniciar este proceso que mencionamos. Podemos ver en el recuadro que habiendo expuesto la necesidad a la Secretaría de Economía de la generación de una nueva norma, en base, y aquí hago hincapié en esto, en base al contenido de la traducción al español que aportaría FECOBAL de las normas internacionales de evaluación emitidas por el IBCC, la Secretaría de Economía cita a FECOBAL a la primera reunión formal para este tema. El asunto no era tan complicado. Lo que nosotros en aquel momento ofrecimos fue, señores, para estar, digámoslo así, competitivamente a nivel internacional, necesitamos adoptar en la mayor medida de lo posible, con las salvedades del caso, para nuestro país, las normas internacionales de evaluación. Y vale la pena aquí decir que la aportación extraordinaria de FECOBAL en esta ocasión, pues fue precisamente llevar a la Secretaría de Economía, no solamente hacerlo de su conocimiento, sino llevar la propuesta en base a las normas internacionales de evaluación para ser adoptadas en México. O sea, tampoco estábamos inventando el hilo negro. Este es el comunicado que enviamos en el 2015, después de 19 meses de la primera reunión en la Secretaría de Economía con la participación de diversos actores, y aquí hay que reconocer el esfuerzo de muchísimas personas que colaboraron con esto, desde instituciones de educación superior en el país, otros gremios de evaluadores, por supuesto, otros colegios de evaluadores, no necesariamente pertenecientes a FECOBAL, los corredores públicos que se sumaron a esta tarea y, por supuesto, algunas entidades de gobierno. Entre ellos, con una participación destacada, INDAVIN, la Secretaría de Hacienda, que estuvo participando activamente también en las reuniones que se daban periódicamente para efectos de llegar a este gran objetivo que teníamos, que era tener una norma mexicana en servicios de evaluación. Bien. Ahora vamos a pasar al ámbito internacional. ¿Qué es lo que tenemos ahorita a nivel internacional y particularmente a nivel latinoamericano con lo que tiene que ver con las normas? Dos convenios con el IBCC permiten a OPAB y a sus asociados, los asociados de OPAB son las instituciones de los distintos países que pertenecen a OPAB. Bueno, entonces, estos dos convenios con el IBCC permiten a OPAB y sus asociados utilizar y difundir las normas internacionales de evaluación. El primero de esos convenios tiene que ver con la autorización del IBCC a OPAB para la traducción al español de las normas internacionales en su versión más reciente, que precisamente es la de 2020. El segundo convenio tiene que ver con la divulgación de las normas internacionales de evaluación a través de cursos impartidos por OPAB. Bueno, ¿qué es lo que pretendíamos con esto? Primero, formalizar
en todos los términos, ¿verdad? A través, en este caso de UPAV, el uso de una norma en su versión en el español, ¿no? De tal forma que pudiese ser la referencia común en toda América. O sea, no recurrir a interpretaciones, no recurrir a distintas versiones, no recurrir a distintas traducciones, sino tener, mediante ese convenio, insisto, una traducción oficial de las normas internacionales de evaluación. Y dos, poder divulgar a través de UPAV, y en este caso, hablando de México, por supuesto, a través de FECOAL, las normas internacionales de evaluación. ¿Cómo? Pues por cursos impartidos, en este caso por FECOAL, y por supuesto en colaboración con UPAV. Vale la pena mencionar, como ya la mayoría de ustedes lo saben, que FECOAL también pertenece al IBSC. El convenio que se firma entre UPAV y el IBSC aplica, ¿verdad?, para todas aquellas asociaciones que pertenecen a UPAV. Bien, entonces ya tenemos, ¿verdad?, en forma conceptual entonces una norma reconocida internacionalmente, ¿verdad?, por todos los países pertenecientes a UPAV. Y vale la pena mencionarlo, si bien es cierto que más de 17 países actualmente pertenecen a UPAV, también es cierto que otros países que no pertenecen a UPAV han venido tomando, digamos, esta traducción para efectos de utilizarla, cuando menos en forma de conocimiento general, para efecto de los conceptos y sobre todo definiciones que aquí se mencionan. Ese es el segundo convenio que mencionaba hace unos momentos, que tiene que ver precisamente con la cuestión de educación con el IBSC. Bien. Fíjense bien, ahora vamos a entrar ya al análisis, digámoslo así, general y en algunos momentos particular, de qué es lo que tenemos o cuáles son las diferencias que actualmente tenemos entre la norma mexicana y las normas internacionales. Y son muy, muy, muy grandes. Sí, hay muchas coincidencias, ¿verdad? Pero también, y creo vale la pena reconocerlo, pues no, ya ha sido tanto el avance en los últimos 5 años y más con lo que se está dando a partir del 2020, con la cuestión de la pandemia, que increíblemente afecta la normativa internacional. Bueno, pues fíjense bien, del lado izquierdo tenemos lo que dice la norma mexicana y del lado derecho, en este caso, lo que dicen las normas internacionales de evaluación. Y veamos, dice, la norma mexicana de evaluación del 2015 está conformada por 9 capítulos, un total de 122 páginas. Estos que están a la izquierda, los capítulos, introducción, objetivo y campo de aplicación, definiciones y terminología, elementos normativos, pasando por bibliografía, concordancia con normas internacionales y vigencia. Recordemos, fíjense qué curioso, recordemos que la norma mexicana de servicios de evaluación del 2015 es prácticamente las normas internacionales de evaluación de aquella fecha. ¿Ok? De tal forma que, si vemos ahora a la derecha, las normas internacionales de evaluación del 2020 están conformadas por 5 capítulos y 143 páginas. Estas fueron traducidas y publicadas por UPAV, como lo mencionaba previamente a través de los convenios, y habiendo iniciado su vigencia en enero del 2020. Si nos fijamos un poco, la estructura de la norma o de las normas, de ambas normas, es totalmente distinta. Cambió, si bien es cierto que se habla de temas, pues, obviamente, que pasan por los activos, por en algún momento dado enfoques de evaluación, etcétera, etcétera. También es cierto que la estructura de la norma mexicana
insisto, que en aquel momento era muy similar a las normas internacionales, es muy distinta a la estructura y en algunas cuestiones conceptuales también, ahorita lo vamos a ver, algunas de ellas, en algunas cuestiones conceptuales, distinta a la norma que en aquel momento existía. Entonces, desde la estructura, resumiendo esta página que vemos aquí, desde la estructura hay cambios, me atrevo a decir, sustanciales, no radicales posiblemente, pero sí sustanciales. Bien. Vamos a ver en el marco conceptual. Fíjense qué curioso. Del lado izquierdo otra vez tenemos la norma mexicana y del lado derecho las normas internacionales. Entendámoslo así. Norma mexicana igual o muy parecida a las normas internacionales 2014 y IBS, estamos hablando de 2020. Dice, en la versión 2020 se dedican solamente 3 páginas al marco conceptual de las IBS. En la norma mexicana, el marco conceptual comprende 24 apartados y un total, pues ya no me acuerdo cuántas páginas son ahí. Dice, las diferencias se estriban básicamente en que mientras la norma mexicana, tal como en su momento las normas internacionales lo abordaban, el marco conceptual analizaba conceptos y definiciones desde precio, costo, valor, mercado, valor razonable, entre otras, hasta los insumos en un trabajo volatorio. ¿Ok? Ahora, hoy, el marco conceptual se limita, fijémonos muy bien, se limita a definir el ámbito del trabajo evaluatorio, del evaluador y las acepciones correspondientes al cumplimiento o no de las normas IBS. Fíjense qué distinto. Desde mi punto de vista, mío, esta reforma es sustancial, ya que permite desarrollar en el futuro los temas cada vez más cambiantes referentes a los estándares de evaluación generales y para activos específicos. O sea, al redefinirse la norma, permite una mayor agilidad, le vamos a llamar así, por la propia concepción, para que en el futuro vayamos caminando de una forma más rápida a las adaptaciones que en todas las profesiones, particularmente la de nosotros, se necesita estar haciendo cada vez con mayor velocidad. Bien, entonces, hoy podemos ver, insisto, del lado izquierdo todas las definiciones que teníamos para un marco conceptual y hoy podemos ver, resumidas en 3 páginas, el marco conceptual de las normas IBS 2020. Luego entonces, por eso lo estaré mencionando repetidamente, es muy difícil hablar en un avalúo, ¿verdad?, de que estamos siguiendo las normas mexicanas y las normas internacionales. Creo que habría que analizar muy bien este punto y decir, bueno, estamos, y poder decir, y eso será decisión, por supuesto, de cada quien, bueno, estamos utilizando algunos conceptos de las normas mexicanas, de la norma mexicana, y algunos conceptos de las normas internacionales, o bien, simplemente, y creo que sería lo correcto, hablar de que estamos usando una de las dos. Y no estoy diciendo que alguna sea buena o mala. Bien, veamos precisamente el código, qué dice con respecto a los códigos de ética. La norma mexicana del lado izquierdo, IBS del lado derecho. En las normas IBS se menciona explícitamente el código de principios éticos para los evaluadores profesionales del IBSC. En la norma mexicana, la conducta y el desempeño ético son referidos hacia las organizaciones profesionales de evaluadores u otras entidades. Fíjense qué curioso en el tema de la ética. Ya hoy en día, IBS emite un código de principios éticos para evaluadores profesionales. ¿Ok? Y presenta un ejemplo de un marco adecuado de reglas de conducta. Antes, simplemente lo que hacía era, ¿saben qué? Ustedes, ¿no?, apéguense a lo que eventualmente pudiesen tomar como bueno. Háblese de organizaciones o cualquier entidad que eventualmente pudiese ser reguladora de la actividad evaluatoria. Ya no es así. ¿Ok? Ya emite IBS un código de principios éticos. ¿Ok?
creo que es un tema también relevante, porque si vamos un poco más allá, pues al emitir el Código de Principios Técnicos, pues es obvio que esto sucediera, porque difícilmente pudiésemos decir que estaríamos utilizando correctamente una norma emitida por el IBCC si no estuviéramos siguiendo los principios éticos que tienen que ver con esta normativa. ¿Ok? Y aquí creo que vale la pena hacer otro nuevo paréntesis. Recordemos que estas normas, ni una ni la otra, son obligatorias. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Vamos a ver algunas desviaciones, algunas cuestiones ya un poco más, digámoslo así, aterrizadas en términos de la normativa IBS y la norma mexicana. Dice, la norma mexicana no incluye el comentario sobre exigencias normativas y su prelación sobre todos los demás requisitos de las IBS. ¿Ok? Pero fijémonos muy bien en esto. La exclusión de la norma mexicana de la normativa de sociedad hipotecaria federal que tenemos hoy en día quedaría solventada incluyendo el párrafo anterior en la nueva norma. ¿Con qué me refiero a la nueva norma? A la nueva norma oficial mexicana, inclusive de cualquier otra entidad gubernamental. Tratemos de entender esto. Dice, esto es, para mí es un tema sumamente importante. Lo voy a leer precisamente por la importancia que creo que tiene. Miren, dice, una desviación es una circunstancia en la que se debe cumplir con exigencias legislativas. Esto lo dice las normas IBS, ¿ok? Reglamentarias o de autoridad que difieren de algunos de los requisitos dentro de IBS. Las desviaciones, y esto lo subrayé yo con negritas, dice, son obligatorias en la medida en que un evaluador, para estar en conformidad con las IBS, debe cumplir con las exigencias legales, reglamentarias y de autoridad apropiadas para el propósito y la jurisdicción de la evaluación. Un evaluador puede indicar que la evaluación se realizó de acuerdo con las IBS, aun cuando haya desviaciones bajo estas circunstancias. El apartado 60.2 dice, la exigencia de desviarse de la conformidad con las IBS hacia exigencias legislativas, reglamentarias u otras exigencias de autoridad tiene prelación sobre todos los demás requisitos de las IBS. ¿Qué nos está diciendo aquí las IBS? Que la normativa particular, ¿no?, bajo la cual está haciendo un evaluador un avalúo es superior a lo que eventualmente las normas internacionales de evaluación estén diciendo. Por eso dice, debe cumplir con las exigencias legales, reglamentarias y de autoridad. Es un tema sumamente relevante, porque recordemos que las normas, en este caso las IBS, no pretenden sustituir a las normativas locales, y con locales me refiero a las normativas del país, cualesquiera que este fuese, ¿verdad?, de las normativas de alguna institución, hablemos de INDAVIN, por decir algo, ¿verdad? Y en este caso en lo particular, recordemos que en la norma mexicana que existe actualmente, hay un párrafo que dice que Sociedad Hipotecaria Federal no se apega a esa norma, lo dice explícitamente. Esta es una solución a muchas de las dudas que eventualmente tenemos. Pues si, oye, estoy usando las IBS y ya no voy a poder utilizar las otras. No, aquí estamos viendo lo que particularmente dicen las IBS. Bien, ¿qué sigue? Notas relevantes sobre definiciones y glosarios contenidos en ambas normas. Fíjense bien. Me voy otra vez a los recuadros. Dice, existe una gran diferencia en la forma en la que la norma mexicana actual aborda el concepto de base de valor, mientras que en la NMX se destina un párrafo en el que se enuncia que base de valor es la declaración sobre las hipótesis fundamentales de emisión de una valoración y algunos otros para definir los supuestos bases de valor. Las normas IBS 2020 definen con claridad las bases de valor en el capítulo
IBS 104, bases de valor, las cuales comprenden de los párrafos 10 a los 110 y 15 páginas en las que se define el alcance de cada uno de ellos. ¿Ok? O sea, aquí se dio un gran avance con esto. ¿Por qué? Porque era necesario definir correctamente las bases de valor. Ese hueco que existía en las normas anteriores, insisto, no incluyendo, sino por supuesto en la propia CBS, con la versión 2020, creo que, bueno, la versión 2020 y las inmediatamente anteriores se fue corrigiendo a lo que teníamos respecto al 2014 en las normas internacionales. Y por supuesto que hoy, insisto, seguimos teniendo en la norma mexicana que hasta el momento tenemos en México. Bien, valor razonable. Por ejemplo, existen en la CBS una serie de definiciones de valor razonable adicionales. Para la NMX, el precio estimado, valor razonable, es el precio estimado, y esto es un concepto que utilizamos muchísimo, podría decir que todos los días en nuestros salarios dice, valor razonable, según la norma mexicana, precio estimado para la transacción de un bien activo o pasivo, entre dos partes identificadas, informadas y dispuestas que reflejan los intereses respectivos de dichas partes. Dice, esta definición no es aplicable en el caso de evaluaciones para uso en la evaluación de estados financieros. Pero según la CBS, valor razonable, y en este caso bajo las NIF, define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre agentes del mercado en la fecha de evaluación. Pero, fíjense qué curioso, la CBS ya no limita el asunto a una sola definición de valor razonable, sino que nos da opciones, por obvias razones, para otras bases de valor, perdón, para otras referencias de valor razonable. Entendamos, por ejemplo, la de las normas internacionales de evaluación, las de la OCDE, para el servicio de recaudación para el IRS de los Estados Unidos, o para, y en la página 120 se menciona otras bases de valor, en este caso valor razonable, legal o estatutario en diferentes jurisdicciones. Entiéndase, distintas normativas o distintas leyes de distintos países. O sea, debemos de tener mucho cuidado para utilizar la definición correcta y más adecuada, precisamente de acuerdo a la evaluación que estamos haciendo. O bien, al revés, la definición correcta de valor razonable a efectos de obtener el resultado correcto en el evaluación que estamos haciendo. ¿Ok? Inmuebles para desarrollar bueno, desde mi punto de vista, también está buenísima. Fíjense qué curioso. Me voy al párrafo azul. Dice, en múltiples ocasiones, los análisis desarrollados con la metodología del residual dinámico no reflejan la condición de los cambios en la rentabilidad del proyecto, ya sea por los costos de construcción o bien en la variable de las tasas sobre las que se calculan los valores presentes de los flujos. El análisis de sensibilidad que permite la norma en estos proyectos podría ser una herramienta de gran utilidad para la determinación de valores más precisos en los que el riesgo a largo plazo es una variable que puede ser clave para la evaluación del proyecto. Desde mi punto de vista, el denominado análisis de contrastes, uno que últimamente me ha tocado escuchar, no tiene ninguna justificación para ser utilizado en los parámetros de la norma. O sea, si bien es cierto que la norma da muchas opciones, pues creo que debemos tener mucho cuidado en no recurrir a análisis que no son tales para efectos del cumplimiento de una norma. ¿Y por qué se me hace bien importante esto? Miren, yo creo que a todos nos ha tocado ver análisis residuales de proyectos de largo plazo, de desarrollos. Voy a poner un ejemplo, un desarrollo inmobiliario, en el que el tiempo del desarrollo puede ser pues 15 años. Y a la hora que hacemos los análisis, mediante un análisis residual dinámico, pues recurrimos a una serie de tasas y una serie de suposiciones, pero que no son correctas para proyectos de largo plazo. No podemos aplicar a proyectos de largo plazo los mismos parámetros, en este caso de tasas y algunas otras variables, de proyectos de corto plazo. De tal forma que seguramente los
avalúos desarrollados bajo esta situación, ¿verdad? Pues no corresponden a la realidad del valor de un proyecto bajo esta herramienta. Y me voy a lo que dice arribita exactamente el adecuado. Dice, el valor debe destacar el efecto potencialmente desproporcionado sobre la rentabilidad del proyecto y el valor del inmueble parcialmente terminado, de los posibles cambios en los costes de construcción o en el valor final. Un análisis de sensibilidad puede ser útil para este propósito siempre que se acompañe de adecuada explicación. Pues sí, definitivamente obtenemos en muchas ocasiones, me atrevo a decir, efectos potencialmente desproporcionados sobre la rentabilidad del proyecto. Y esto, por supuesto, lleva a grandes problemas posteriores en los avalúos que nosotros emitimos y, por supuesto, en términos de la rentabilidad del proyecto, etcétera. Debemos tener mucho cuidado. Lo que les quiero decir aquí es que aquí tenemos herramientas excelentes, ¿verdad? Con la norma internacional de evaluación, ¿verdad? Para aplicándolas, pues tener resultados mucho mejores que los que pudiéramos obtener bajo otras, digámoslo así, aplicaciones que creo que ya no son correctas. Son las 11, si les parece hacemos bueno, es la 1, perdón. Va a ser la 1, faltan 4 minutos. Hacemos el primer break de 5 minutos. En ese inter preparamos las preguntas. Trato de responderlas. No, estoy seguro que no tengo las respuestas, pero sí estoy seguro que a todos nos van a servir las inquietudes de lo que eventualmente podamos plantear aquí. Si les parece bien. Excelente, ingeniero. Son 12:56. Nos vemos a la 1 con 1 minuto. Por favor. Perfecto. Gracias.
Bueno, es el audio. Para que lo escuchen. Bien, ¿estamos listos? ¿Listo, ingeniero? ¿Ok? Pregunta. Si hubo algún comentario, Sí, hubo lo vemos. algunos comentarios. Por favor. Primero que nada, bueno, ya contestaron aquí en el chat, pero le comento, preguntan de qué año data la primera versión en español de las normas internacionales de evaluación. Bueno, en el 2014, precisamente, a ver, para el año 2000, les voy a dar lo que tiene que ver con México, porque es la parte de la historia que me sé. Para el año 2014, precisamente, y para efectos de la norma mexicana, lo que ofreció FECOBAL a la Secretaría de Economía fue eso, ¿no? La norma IBS traducida del español. Y aquí cabe destacar la participación de muchas personas, y entre ellas el ingeniero Julio Toroscoto, que estuvo colaborando con la Federación para efectos de la traducción de esta norma y, por supuesto, para la traducción correcta de algunos conceptos que tenían que ver, ahora sí, con la concepción, digámoslo así, de términos para nuestro país. Entonces, lo que yo conozco es de esas fechas. No sé si antes, y seguramente así habrá sido, había traducciones al español. Pero en términos de convenio con UPAV, del IBSC, pues ahora en el 2020, insisto, ya es una norma traducida para todos los efectos, ¿no? Bajo las normas IBS. Estaríamos hablando de una traducción oficial. Sí, totalmente, ¿eh? De hecho, las compartimos al inicio de la plática, la norma. Ya las subí aquí al chat, las dos normas que nos hizo favor de compartir, ya están aquí en el chat para que todos los compañeros las puedan bajar. Preguntan si entonces el valor razonable es igual a valor comercial. Miren, habría que ver las distintas definiciones que aparecen mencionadas en la propia norma internacional. Y ahí vamos a ver si en algunos casos coincide o no. ¿Cuál apliquemos? Bueno, pues eso tiene que ver con nuestro criterio, ¿no? Yo no me atrevería a decir que sea lo mismo ni que sea distinto, ¿no? Muy bien. ¿Y bajo qué condiciones pudiera ser? También están pidiendo su contacto para poderse comunicar con usted, algunos de los compañeros. Con muchísimo gusto. Si pueden poner mi correo es aescalante09@gmail.com. Perfecto. Ahorita lo copiamos de todos modos y lo ponemos aquí en el chat. Decía, ¿sería entonces incorrecto, otra pregunta o comentario, sería entonces incorrecto afirmar que al cumplir con las normas internacionales se cumple con la norma mexicana? Pues miren, como decía al principio, algunos conceptos, muchos de ellos coinciden. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de la estructura, pues ya lo vimos que no coinciden. Hay unos conceptos, ahorita los vamos a ver otros, que ya cambiaron y creo yo que son mejores ahora. Entonces, insisto, debemos de tener mucho cuidado. Yo no puedo decir que sea incorrecto, no, porque en primer lugar, fíjense qué curioso, recordemos que ambas normas son de uso voluntario, no son obligatorias, o sea, no imponen.
¿no? Pero sí ayudan muchísimo a solucionar nuestros trabajos evaluatorios. Sí, hay que tener mucho cuidado en lo que estemos mencionando, bajo qué esquema normativo estamos trabajando. Eso sí hay que hacerlo. Hay que ser categóricos en eso. Pero no me atrevo a decir que una esté mal y la otra bien. No. Digamos que alguna es posiblemente más moderna y ciertamente la otra ya tendrá algunas cuestiones de obsolescencia. Es correcto. Pero yo no me atrevería a desechar alguna porque yo creo que eso es motivo de un análisis bastante más interesante que el que pudiera yo emitir como un juicio. No me atrevo a hacerlo, ¿eh? Muy bien. Perdón, ingeniero, están preguntando algunos compañeros sobre el material. Ya lo subimos, lo vamos a volver a subir en un momento, ahorita terminando la sección esta de preguntas y respuestas. Se los vuelvo a compartir para los compañeros que ingresaron tarde, las puedan bajar. También preguntan sobre los videos se van a actualizar ya y se van a subir a YouTube, pero en la página de Facebook están todas estas conferencias y las pueden ahí observar también. Pregunta, ¿cuándo? ¿Perdón? Y por supuesto, esta presentación también, por favor, póngala ahí en el mismo chat para que todos la tengamos. Sí. Muy bien, ahorita la subimos también, ingeniero. Pregunta que ¿cuándo entrará en vigor la norma mexicana? Bueno, la norma mexicana, recordemos que las NMX son normas que no son obligatorias, ¿no? Las NOM, las normas oficiales mexicanas, siempre que veamos NOM, ya es una norma obligatoria. La que tenemos nosotros en México actualmente es una NMX. Y bueno, habrá que recordar que nuestra federación está haciendo una serie de trabajos con la Secretaría de Economía para eventualmente hacer las actualizaciones y los cambios que se tengan que hacer en la norma mexicana para posteriormente y eventualmente poder en algún momento tener en nuestro país una norma oficial mexicana. Son muchas adaptaciones que habrá que hacer, pues lo estamos viendo aquí, pero bueno, estoy seguro que siguiendo trabajando en el tema seguiremos avanzando. Muy bien, ya está compartido en el chat el correo del ingeniero para que lo puedan observar. También les comento que por cuestiones de logística es más fácil si ustedes me envían, por favor, compañeros, un correo al correo subsecretario1@fecobal.org y yo les envío la información que me solicitan para aquellos compañeros que no puedan estar bajando la información que estamos compartiendo aquí. Déjame ver, porque vinieron algunas preguntas. Creo que son todas en cuanto a preguntas. Ingeniero, adelante, continuamos. Muchas gracias. Muy amable. Damos paso a la siguiente parte. Vamos a ver aquí 3 conceptos que menciona las normas internacionales de evaluación que son claves. Fíjense muy bien. Y esto viene en el apartado 7 de las IBS. Dice, el 20.7 debe, y estoy aquí viendo el texto exacto de la norma. Dice, debe, en este caso en inglés must. La palabra debe indica una responsabilidad incondicional. El evaluador debe cumplir con las exigencias de este tipo en todos los casos en que existan circunstancias para que el requisito sea cumplido. Luego tenemos el debería. La palabra debería indica responsabilidades que son en principio imperativas. El evaluador debe cumplir con requisitos de este tipo a menos que demuestre que las acciones alternativas tomadas bajo circunstancias especiales fueron suficientes para cumplir con los objetivos de las normas. ¿Ok? En raras circunstancias en las que el evaluador crea que los objetivos de las normas pueden ser satisfechos por medios alternativos, el evaluador debe documentar por qué la acción indicada no se consideró necesaria y apropiada. Si una norma establece que el evaluador debería
considerar una acción o procedimiento. La consideración de la acción o procedimiento son presuntamente obligatorios, mientras que la acción propia o procedimiento no lo son. Y la palabra puede describe acciones y procedimientos que los evaluadores tienen responsabilidad de considerar. Los aspectos de la evaluación descritos de esta manera requieren la atención y comprensión del evaluador. Cómo y cuándo el evaluador incorpore estos aspectos en el encargo evaluatorio dependerá de la aplicación de su criterio profesional de acuerdo con los objetivos de estas normas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos 3 palabras claves que aplican para toda la norma, en este caso IBS. La palabra debe, la palabra debería y la palabra puede. Estos 3 párrafos vale la pena verlos, leerlos, entenderlos para aplicarlos correctamente. ¿Por qué? Porque diferenciar correctamente las acciones a tomar en el encargo evaluatorio dependen de la correcta interpretación de las normas. El no hacerlo implica una distorsión grave en el resultado del avalúo en cuanto a normatividad se requiere y probablemente en el resultado obtenido en términos de valor. La aplicación del criterio y comprensión del evaluador siguen siendo parte esencial para un buen resultado del dictamen, aún a pesar de las creencias en cuanto a la automatización de los avalúos. Estos 2 apartados que puse ahí en color azul, pues tienen que ver con el uso correcto del debe, del debería y el puede. No podemos nosotros emitir un avalúo correctamente si no hemos entendido el debe, el debería y el puede. De tal forma que si nos fijamos un poco, las normas internacionales, en este caso de las cuales estamos hablando, cada vez dan un mayor peso al trabajo profesional, al conocimiento, ¿verdad? Y la experiencia del evaluador. Es obvio que entre mayor complejidad tiene un avalúo, pues obviamente requiere más de estas características, lo voy a llamar así, pero también requiere más de la correcta aplicación de las normas. Y los últimos 2 renglones del último párrafo que dice, aún a pesar de las creencias en cuanto a la automatización de los avalúos, por más que los avalúos, sí, y creo que eso va a seguir sucediendo, es normal que eso suceda, pero creo que la aplicación correcta de los criterios iniciales, lo vamos a llamar así, para la correcta automatización de los avalúos, pues son cada vez más importantes. Y creo que todos lo vivimos, vemos realmente en algunas automatizaciones, por así llamarle, pues cosas que pues, podrán tener mucho de automatización, pero muy poco de evaluación. No nos sintamos desplazados por la automatización, sino yo siempre he pensado que debe ser una muy buena herramienta la automatización para hacer bien nuestro trabajo. Aquí hay otra definición que a mí me llama la atención. Miren, lado izquierdo de la norma mexicana. Dice, en términos generales, el valor del crédito mercantil, un concepto que usamos mucho, ¿no? Es el monto residual que queda después de deducir el valor de la empresa, del valor de la empresa, los valores de todos los bienes o activos tangibles, intangibles y monetarios identificables ajustados a pasivos reales o potenciales. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice aquí la norma IBS. En primer lugar, empieza con una nota del traductor. Goodwill se ha traducido como fondo de comercio. Crédito mercantil. Ahora estamos hablando de goodwill y en esta norma, fondo de comercio. Generalmente, el fondo de comercio es cualquier beneficio económico que surge de una empresa, una participación empresarial o del uso de un grupo de activos que no ha sido reconocido por separado en otro activo. El valor de fondo de comercio se mide normalmente como la cantidad residual que queda después de que los valores de todos los activos tangibles, intangibles y monetarios identificables, ajustados por obligaciones reales o potenciales, se hayan deducido el valor de la empresa. Frecuentemente se representa como el exceso de precio pagado en una adquisición real o hipotética de una compañía sobre el valor de los demás activos y pasivos identificados de la compañía. Bien,
se amplía la definición para tomar en cuenta participaciones empresariales o el uso de activos tangibles o intangibles que no han sido reconocidos por separado. Veamos la diferencia que existe entre la norma mexicana y las normas CBS. Otra vez, desde la traducción ahora como fondo de comercio, ¿verdad? Habiendo sustituido ahora a la frase crédito mercantil, ¿verdad? Y habiendo ampliado, creo que de manera importante, la identificación. ¿Para qué? Para evitar desviaciones en los valores del crédito, del conocido crédito mercantil, hoy fondo de comercio. Recordemos que en estos avalúos existe una gran sensibilidad a las variables, pero también existe o existía, y es lo que se trata de acotar ahora, digamos, una gran dispersión en los valores que se podían obtener precisamente por estas partes que he subrayado con color en el apartado 20.6 de las normas. Tengamos mucho cuidado. Entonces, quienes de alguna manera se dediquen a este tipo de evaluados, en conocer e interpretar correctamente no solo la definición, sino el alcance de la propia definición para efectos de este tipo de evaluados. Bien, enfoques de evaluación, otro tema súper interesante. Lado izquierdo, norma mexicana, lado derecho, norma CBS. Dice la norma mexicana: los 3 enfoques de evaluación principales descritos en el marco conceptual de esta norma pueden aplicarse a la evaluación de bienes o activos intangibles. Y por otro lado tenemos las normas CBS. Los evaluadores no están obligados a utilizar más de un método para la evaluación de un activo, particularmente cuando el evaluador tiene un alto grado de confianza en la precisión y fiabilidad de un método en particular. Y aquí surge la pregunta otra vez, o el cuestionamiento: ¿por qué tenemos que hacer 3 análisis, verdad? Y ahora dame el valor de rentas y dame el valor de cualquiera de los métodos, enfoques, bueno, cualquiera de los enfoques, ¿verdad? Para decir, no, es que me tienes que resolver el asunto por los 3 enfoques. No, señor. Si yo, evaluador, tengo un alto grado de confianza en la información y el resultado que estoy obteniendo, simplemente concluyo con ese y se acabó, ¿no? Claro, no excluye a los otros, y lo dice muy claro, ¿no? En el segundo párrafo. Sin embargo, los evaluadores deberían considerar el uso de múltiples enfoques y métodos, y debería, otra vez la palabra clave, usarse más de un enfoque o método de evaluación para llegar a una estimación de valor, particularmente cuando hay insuficientes datos de entrada, ciertos observables. Pero bueno, insistamos, aquí a lo que la norma apuesta es a la confiabilidad, ¿verdad?, que pueda tener el evaluador para llegar a una resolución del asunto. Y a la no obligatoriedad a tener que hacer un evalúo por 3 métodos para decir que este está correcto. No, señores, no es necesario. Categóricamente lo dice la norma. Y el otro gran tema aquí, que es también de costumbre, dice, el hecho de ponderar en ocasiones solo puede aumentar el grado de error en el cálculo del valor. Digamos, ponderar 2 valores que por sí ya fuesen altos en el valor. O sea, ponderar no significa solucionar adecuadamente. ¿Ok? Y creo que vale la pena leer este apartado de la norma completito. Fíjense qué curioso. Dice, el cumplimiento con la CBS puede requerir que el evaluador utilice un método no definido o mencionado en la CBS. Esta es una de las grandes herramientas que nos da, y no solamente en este párrafo, lo se menciona de forma distinta en muchas ocasiones. Puede requerir que el evaluador utilice un método no definido o mencionado en los CBS. Nos da la libertad de solucionar los asuntos, pero siempre con la debida justificación. Luego, entonces, el texto de la CBS permite claramente utilizar un solo método para evaluar activos si existe un alto grado de confianza en el método utilizado. Luego, entonces, para que obligadamente en muchos casos hacer más de un análisis, ¿verdad?, que simplemente responden a un juego aritmético y no al uso de variables confiables en el cálculo.
O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay veces que tenemos variables para encontrar un valor que quieran ustedes, de capitalización o incluso un valor físico, para los cuales no tenemos herramientas o datos, ¿verdad?, que nos permitan categóricamente decir que estamos bien. El uso de métodos no definidos o mencionados en el IBS es una gran oportunidad para nosotros. Conclusión, no es cierto que necesitamos resolver mediante los 3 enfoques. Y aquí me remito otra vez a la automatización de avalúos que mencionaba hace un momento, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer un enfoque, un valor físico, ¿verdad? Eventualmente, como no sea para conocimiento de una situación, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer ese valor para, en un mercado activo, etcétera, etcétera? En este caso de inmuebles para un crédito hipotecario, un valor físico que nos da una referencia. La solución se encuentra por el método de mercado, y andar promediando no es más que andar, desde mi punto de vista, discúlpenme que lo diga, más que andar poniendo números encima, que en lugar de aportar información relevante, no hacen más que distorsionar eventualmente el valor físico de una propiedad para llegar a una conclusión similar al valor del mercado, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver el valor físico con el valor del mercado. Y si así es la realidad, esa es, pero no tenemos por qué andar ajustando. Luego, entonces, como evaluadores, ahí está una herramienta para poder solucionar este tipo de cuestionamientos que se nos hacen, ¿verdad? Que tenemos que andar haciendo operaciones matemáticas para llegar a una conclusión que bien sabemos, ¿no?, que no es. Revisión de una evaluación. En las normas IBS, fíjense qué curioso, dice, existe una enorme diferencia en el concepto de revisor, mientras que la NMX lo ve como otra persona, cualquiera, que en su caso también puede emitir su propia opinión de valor. En las IBS, un revisor de evaluación es un evaluador profesional. Es obvio que esto sucediera. ¿Por qué? Porque no puedes calificar de una forma distinta que no sea entre pares. ¿Cómo podía existir un revisor de evaluación que no tuviera, digámoslo así, capacidades similares, ¿verdad?, que un evaluador profesional? Y estoy hablando como lo mínimo aceptable. ¿Es importante esto? Sí, sí es muy importante, porque nosotros como evaluadores profesionales debemos de exigir revisores profesionales de evaluación. Bien. Aquí ya vamos a terminar. Y como parte de, pues, de inquietudes, como mencionaba al principio, no pretendo yo solucionar, sino solamente exponer esto. Fíjense bien, dice, se trata de encontrar el valor para un inmueble que ha sido embargado por la autoridad fiscal. Se sabe que el inmueble será sometido a remate y que éste tardará cuando menos 6 meses en ser expuesto a los agentes del mercado. ¿Cuál debe ser el criterio evaluador para efectos de encontrar el valor? ¿En la fecha de avalúo o en la fecha en que se sabe que será expuesto al mercado, considerando además los gastos por mantenimiento y comercialización del inmueble? ¿Qué dice en las bases de valor, el valor de liquidación? Dice, el valor de liquidación es la cuantía estimada que se obtendría por la venta de un activo o grupo de activos de forma fragmentada. El valor de liquidación debería tener en cuenta el coste de poner los activos. Fíjense bien, el valor de liquidación debería tener en cuenta el coste de poner los activos en condiciones de venta, así como los de la actividad de disposición. El valor de liquidación se puede determinar bajo 2 premisas diferentes de valor: una transacción ordenada con un periodo de comercialización razonable, o bien una transacción forzosa con un corto periodo de comercialización. Y luego tenemos por acá el término venta forzada, que es utilizado frecuentemente en circunstancias en las cuales un vendedor está sujeto a coacción para vender y como consecuencia no es posible un adecuado periodo de comercialización. Aquí la pregunta es si eventualmente debieran considerarse costos para efectos de cumplir o de interpretar esta normativa que estamos leyendo en los párrafos anteriores. Vamos a ver otro. Fíjense, si esto llega a suceder, sobre todo en avalúo de negocios. Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué dice la Ley General de Sociedades Mercantiles? Causas de disolución comunes a todas las sociedades mercantiles. Estamos hablando de
leyes mexicanas. El artículo 299 de la Ley General de Sociedades Mercantiles enumera las causas de disolución total comunes a todos los tipos de sociedades mercantiles. De acuerdo con el precepto mencionado, las sociedades se disuelven, entre otras cosas, aquí nada más llevé una parte, por supuesto, por la pérdida de las 2/3 partes o más del capital social. Sin capital suficiente, la sociedad no podrá desarrollar las actividades que constituyen su objeto, se encontrará sin medios económicos, etc. Pero fíjense lo que dice, por la pérdida de las 2/3 partes o más del capital social. Díganme ustedes si no se han encontrado casos en los que, sobre todo en la evaluación de negocios o de empresas, se encuentran con una situación del capital social. Pues no solamente las 2/3 partes perdidas, sino en algunos casos aparece negativo. Mi pregunta es, ¿deberá hacerse un avalúo bajo estas condiciones, sabiendo lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles? Por eso lo que menciono en el recuadro, la pregunta es si este es un impedimento, de acuerdo a las normas, para emitir un avalúo en una empresa bajo cualquiera de los enfoques conocidos. O bien, si un activo de la empresa, digamos un edificio, pierde su calidad de activo por la situación de la propia empresa. Es interesante. También lo dejo para pues, algún análisis o por una situación que pudiesen encontrarse en un avalúo de este tipo. Viene otro. Una empresa ha ofrecido como garantía de un crédito fiscal del SAT la negociación. Ya saben que el SAT le denomina a la evaluación de negocios, la negociación. Dice, al analizar la información que se le ha hecho llegar al evaluador, observa que el terreno donde se encuentran las instalaciones de la planta se encuentran ubicadas donde es de uno de los socios y que este ha sido cedido en comodato en la empresa. El tema es, si al presentarse una probable situación de intervención de la empresa no puede ser llevada a cabo y por lo tanto invalidarse la garantía ofrecida. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente tiene que ver con el conocimiento general y la aplicación correcta de la normativa en lo que tiene que ver a la calidad, no solamente de la información proporcionada al evaluador, sino del análisis que el propio evaluador, como evaluadores, estamos obligados a hacer de esta información. ¿Okay? Y bien, con esto vamos a terminar con algunos comentarios adicionales. Primero, creo que es difícil, por lo que hayas puesto, declarar en un reglamento o en un avalúo que se siguen las NMX y las IBS. Dadas las diferencias, creo que es una. Creo, es mi criterio. No pretendo más que compartirlo con ustedes. Creo que es una o es otra. Los avalúos deben de ser auditables y no cuestionables. Todo este esfuerzo, particularmente de FECOBAL, tiene que ver con eso. O sea, nosotros debemos emitir avalúos que sean auditables y no cuestionables porque, pues digamos, no les gustó la forma en que está presentado, etcétera, etcétera. Así como se auditan los estados financieros de las empresas, una práctica mundial, así debe suceder con los avalúos. Para poder ser auditables, pues deben de cumplir, por supuesto, con una normativa generalmente aceptada. Más normas, yo soy partidario de eso, más normas, menos reglamentos. Las asociaciones gremiales de evaluación deben destinar recursos para generar, promover, divulgar y convencer a las instituciones del uso de las normas de evaluación. En lugar de las leyes de evaluación, creo que la adopción, en su caso obligada como NOM, o sea, normas oficiales mexicanas, de las normas, es una mejor solución que la generación de leyes y reglamentos. Tenemos casos como el de Perú, como Paraguay, que también en Costa Rica, que vale la pena analizar. O sea, tratar de recurrir a leyes para todo en muchas ocasiones no es una solución adecuada y creo que el tema de las leyes en México ya conocemos cómo es. Cambian las cuestiones políticas, etcétera, etcétera. No se logran hacer o cuando se hacen, pues se hacen de una forma que no convenía a los propios evaluadores. Pero las normas, en su caso las normas obligatorias, pues nos dan muchas posibilidades de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y de ir cambiando conforme se va presentando la necesidad de hacerlo.
El penúltimo punto dice, la actividad evaluatoria debe reconocerse como una actividad profesional en toda su extensión y alcances y no como una labor de peritos. Yo cada vez que oigo peritos, y yo pues no me refiero a un perito de una forma, por supuesto, peyorativa, ni mucho menos, pero creo que el esfuerzo de los evaluadores mexicanos ha sido mucho para que seamos denominados como lo que somos evaluadores profesionales. La definición de perito no es la misma de un evaluador profesional. Y por último, que es urgente actualizar la norma mexicana a las normas internacionales de evaluación. El plazo de 5 años precisamente se cumplió en marzo de este año, pero como lo comentaba al principio, pues nuestra propia federación está haciendo todos los trámites para que este tema pues siga siendo no solamente líder nuestra institución, sino por supuesto adecuando y proponiendo los cambios que tengamos que estar haciendo. Muchísimas gracias por esta hora y fracción. Espero que esto sirva. Es un esfuerzo que lo hago con mucho gusto. Por supuesto, esperando que sea del mayor beneficio posible, si ese fuera el caso, para todos quienes estamos participando en esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente de FECOBAL. Muchas gracias a nuestra institución y muchísimas gracias a todos ustedes que han destinado este tiempo para escuchar algunas opiniones e inquietudes, sobre todo mías. Gracias. Si no hay más, si hay algunas preguntas, puedo Sí, ingeniero. de alguna manera. Muchas gracias, ingeniero. Sí tenemos algunas preguntas. Por correo me mandó el ingeniero Julio Torres Coto. Comenta, la norma mexicana de servicios de evaluación ha dejado de estar vigente por acuerdo de la DGN a partir de abril de este año. Las IBS se actualizan cada 2 años más o menos. Nosotros revisamos las normas mexicanas, ahora estándares cada 5. Ahora ya no hay, dice, normas NMX, sino estándares. ¿Será posible que FECOBAL promueva ante la Secretaría de Economía el que México participe de manera oficial, creo que ya comentó esto, a través de órganos de gobierno federal en la elaboración de las IBS? Con eso las IBS quedarían reconocidas como normas internacionales por nuestro gobierno y sus actualizaciones estarían vigentes cuando las apruebe el IBSC. Eso facilitará la actualización de los estándares mexicanos. Sí, es correcto, es lo que platicábamos al inicio de la plática y ahorita en el último punto, precisamente. O sea, el tema de la normativa en México, pues está la pandemia en medio. El año pasado, todos sabemos precisamente lo que ha sucedido y yo tengo conocimiento de que la propia federación está haciendo lo propio, como lo hicimos en aquella ocasión, en el 2014 y 2015, con ese objetivo, pues, ¿no? Hoy en día, por el propio periodo de las normas, sabemos que son 5 años, ¿verdad? Pues tiene que hacerse lo propio para, o bien, hacer una actualización completa de la norma, o bien hacer las adecuaciones que sean más rápidas, ¿verdad? Como mencionaba ahorita el ingeniero Torres Coto, para tener normativas adecuadas. Pero bueno, esa es la labor de nuestra federación. Estoy seguro que en ese sentido se está actuando. Muy bien, Soraya Godoy comenta, la disolución en el caso de las empresas es ordenada por la autoridad a petición de acreedores o bien por acuerdo de los socios. Al llegar a esta hipótesis legal, pero no es facultad del evaluador determinar si la empresa se encuentra en este supuesto, a menos que la autoridad lo haya determinado así y determinado así. Y aún en este supuesto se puede realizar el avalúo cuando se solicita por la autoridad, porque la prohibición proviene de una norma no obligatoria y no de una ley como tal. Más que nada es un comentario. Bueno, yo mencionaba la ley ahorita, ¿eh? Así es. Yo no soy abogado, pero sí deberé consultar con un abogado si ese caso en lo particular, ¿verdad? Puedo yo solucionarlo normalmente. Digo, no normalmente, puedo solucionarlo bajo esa premisa, ¿verdad? Creo que es un tema que hay que revisar muy bien.
Sí, otro tema que causa un poco de controversia, lo que comentaba sobre el perito evaluador y el evaluador profesional. Yo creo que tenemos muy arraigado la idea del perito evaluador y están comentando al respecto, pero bueno, son comentarios, ya lo explicó usted de manera magistral. Felicitaciones de muchos de los compañeros. Dice, según el marco de las normas internacionales, ¿cuál es el límite del periodo para considerar si una venta forzada o una liquidación ordenada? He leído la norma y no logro diferenciarlo con respecto al tiempo. Gracias de antemano y muy buena su información. No, pues yo tampoco, la verdad. O sea, no pudiera ser categórico en el tiempo, sino aquí hay un tema, fíjate, y creo que está muy interesante el comentario ese, porque si nos vamos a leer el párrafo de nuevo, sí menciona un periodo de tiempo, pero ahí el evaluador, conociendo el mercado que se encuentra ese activo, ¿verdad? Pues deberá poder determinar hasta dónde llega, y si es en este caso por análisis de mercado, pues deberá poder definir hasta dónde llega eso que eventualmente estaría calculando él como una liquidación forzada, ordenada o cualquier otra índole. ¿Por qué digo esto? Fíjense, es obvio que no es lo mismo en términos de tiempo, perdón, el tiempo en el que se vende un automóvil, no sé, un Nissan, por ejemplo, por decir una marca. Pero luego nos vamos un poquito más allá y es obvio que el tiempo en el que se vende un automóvil de alta gama, pues es probable que sea mayor. Y nos vamos un poco más allá y es muy probable que un automóvil clásico, ¿verdad? Por poner ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Pues también tenga un tiempo distinto. Y no solamente tiempos distintos, sino mercados distintos. Y lo mismo aplicaría para un mercado de empresas, ¿no? De tal forma que para poder definir eso correctamente, creo que tenemos que tener un muy buen conocimiento de dónde estamos nosotros parados en términos de la aplicación correcta de esas definiciones. Y la otra, que yo creo que es de todos los días esto. Yo sigo creyendo lo que algún muy buen evaluador, amigo mío, me dijo hace muchos años. El 80% de la solución de tu evalúo está en el análisis y el tiempo que dediques a la información, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver antes de llegar a hacer tus operaciones aritméticas, matemáticas o de cualquier índole. En la medida en que nosotros conozcamos dónde estamos, vamos a tener una buena solución. En mercado, en norma, etcétera, etcétera. Muy bien, ingeniero. Comenta, interesante, el ingeniero Jorge Cuevas Cancino. Interesante presentación, ingeniero Escalante. Nos mueve a reflexión profunda. Como comentamos ya, hay mucho material. Y si ya tenemos normas mexicanas y está pendiente la NOM, ¿cuál sería el soporte de evaluador para emitir su trabajo evaluatorio y poder argumentar que está bien realizado su trabajo? Bueno, yo he venido mencionando a lo largo de la plática dos cosas. Uno, en este momento yo me atrevería a decir que es, es recomendable recurrir a lo más nuevo y que es más nuevo no por el hecho de que haya cambiado, sino porque es el producto a través del IBSC de análisis y soluciones que se dan a nivel mundial, ¿no? Las normativas que emite el IBSC, el IBS, y en este caso, que son la norma, ¿verdad? Pues no son porque a alguien se le ocurrieron, sino que hay comités permanentes que se reúnen para, conociendo las situaciones que se presentan en todos los países, encontrar soluciones mejores de aplicación general, ¿ok? Bueno, en esos términos, creo que lo que ahorita tenemos más actualizado son las normas internacionales de evaluación. Creo que es así. Ahora, en cuanto a la normativa mexicana, sí
estamos en una transición, ¿verdad? En el que la situación de la norma mexicana, por el propio pedido que todos conocemos de 5 años, ¿verdad? Como lo hemos mencionado reiteradamente, deja de ser norma mexicana. También sabemos que se presentó una situación extraordinaria con el asunto de la pandemia. Y no, yo ahorita no sé qué vaya a seguir, si ahorita es solamente un estándar o pudiéramos decir que es una recomendación, etcétera, etcétera. Recomendar lo que dice la norma, ¿verdad? Yo casi, y creo que es un tema que en su momento la propia federación abordará, creo que pudiéramos estar recurriendo a las normas internacionales sin menoscabo de que tenemos que tener el conocimiento de lo que en nuestro país sucede y llamámosle como queramos, estándar o normativa, pero que al final de cuentas aporta criterios muy, muy interesantes. Muy bien, No sé si ingeniero, tengamos... muchas gracias. Además de las preguntas ya realizadas, pues comentarios, felicitaciones y agradecimientos. Excelente presentación, muy completa, muy clara y concisa. Vamos a pasar, antes de hacer nuestro cierre, a la oferta académica. Si nos hace el favor de dejar de compartir. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, Carmen. Sí, un momentito, por favor, estoy abriendo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. La oferta académica de esta semana, pues seguimos promocionando la especialidad de evaluación de bienes aeronáuticos. Inicia en el mes de septiembre y los informes son en la UNAC, en el posgrado @unac.mx o con una servidora educación@fecobal.org. Esta semana tenemos, bueno, en este mes y la próxima semana tenemos ya 3 cursos. Comenzamos con la clínica de Indavin, evaluación de empresas por el método de mercado, con el doctor Javier Furlong, que es el día 2 y 3 de julio. Los informes son con el Colegio de Evaluadores del Estado de Puebla y aquí están todos los datos para quien guste también revisar. Y por el Colegio de Evaluadores de México, tenemos un curso para los peritos de la tesorería, es el avalúo catastral, con la especialista en evaluación, Palmira Zavala, los días 7 y 8 de julio, de 16 a 21 horas. Y los informes nuevamente son conmigo, educación@fecobal.org. También para peritos del INDAVIN, pero el día 9 y 10 de julio tenemos el curso Rangos y Fórmulas al momento de ejecutar la homologación con la maestra Normalinda Aguilar Frías. Es viernes 9 y sábado 10. Informes nuevamente conmigo en educación@fecobal. Y bueno, pues tenemos el congreso del 20 al 25 de septiembre. Todos los que gusten, aquí tenemos hoy al maestro ingeniero Gerardo Valencia, y bueno, con Cibajal tienen toda la información. Aquí está el programa completo. Quien guste más detalles puede solicitarlos directamente en el colegio o también con una servidora les puedo proporcionar la información de este flyer. Estarán Juan Guillermo Rueda, Luis Fernando Restrepo, la doctora Rocío Furlong. Y bueno, eso es por la oferta académica y nuestra oferta en libros.
Seguimos presentando el libro del maestro Leoncio Angulo, Evaluación de Empresas y Activos Intangibles. Tenemos también el libro de Herramientas para la Evaluación de Terrenos Urbanos y aún tenemos algunos ejemplares del libro Valoración de Activos por Método Multicriterio del doctor Jerónimo Aznar. Estos 3 ejemplares directamente los pueden adquirir conmigo en el correo educación@fecobal.org. Y con el Colegio de Guadalajara están, o con maestro Luis Fernando Restrepo, están los libros Tasación de Daños y Perjuicios, Valoración de la Afectación de Derechos por Servidumbre, Tasación de Equipos, Vehículos y Maquinarias, y Prevención de Daños y Rehabilitación de Estructuras de Concreto Armado. Aquí tenemos toda la información y cualquier información adicional, pues directamente en el correo educación@fecobal, ahí pueden contactarme y con todo gusto se las brindo. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Bien, vamos a darle la palabra a nuestro presidente de la Federación de Colegios de Evaluadores, el arquitecto Gustavo Alfonso Reyes Aguiar, para que nos haga el favor de cerrar este exitoso webinar de hoy. Adelante, arquitecto Gustavo. ¿Está por ahí, Gus? Arquitecto Javier, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, claro, con todo Creo gusto. que se perdió un ratito ahí, Gustavo. Gracias, gracias. Nuestro Sí. vicepresidente, el arquitecto Javier. Pues muchas gracias. Ajá. Gracias, Gerardo. Bueno, pues a nombre de nuestro presidente, ahorita tuvo que ausentarse un momento, estaba aquí con nosotros durante toda la plática. Le damos las gracias a todos los asistentes a este webinar, el webinar ya tradicional de todos los miércoles. Sobre todo agradecerle a nuestro invitado especial, nuestro invitado de lujo, el ingeniero Armando Escalante, por esta interesante plática y sobre todo muy provechosa para los evaluadores. Armando, creo que fue un recorrido muy fructífero por todo lo que es la norma, la normatividad, un tema muy importante que debemos de tomar los evaluadores en cuenta en nuestros avalúos. Muchas gracias, Armando, por tu participación, por este enriquecimiento que nos das en el área de evaluación. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos a nombre de FECOBAL, de nuestro presidente Gustavo Reyes Aguiar, a todos nuestros amigos de FECOBAL, nuestros amigos que no son de FECOBAL y también nuestros amigos que nos escuchan cada miércoles de parte de los países amigos, a los evaluadores, amigos a FECOBAL, Centro de Latinoamérica y en otras latitudes. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Gracias, muchas gracias. Ya se volvió a subir la información, le subimos 3 veces, todo el material que nos compartió amablemente el ingeniero Armando Escalante, y también en un momento se sube la oferta académica de libros. Ahorita Carmen la va a subir, por quien guste esperarse unos minutos, y pues podemos abrir micrófonos para que puedan saludar, y cámaras también. Estimado Armando, pues muchísimas gracias por tu intervención, muy interesante. Saludos de Querétaro. Armando, muchas felicidades que hayas tomado en cuenta las normas internacionales. Eso nos va a dar rumbo a México sobre la evaluación, ¿sí? Hay mucho que platicar, ¿sí? Y de nuevo felicitarte porque tenemos que volver a tomar el rumbo. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, estamos pendientes nada más de subir el último archivo antes de cerrar
esta Ya transmisión. está subiendo la oferta académica ahorita. Perfecto. Para quien Gracias. la necesite, se espere unos minutos, vamos a dar tiempo de que puedan descargarla. Agradecemos su participación a todos los compañeros de la República, de Sudamérica y de algunas otras latitudes que nos acompañaron el día de hoy, así como los compañeros que nos estuvieron ayudando aquí en el staff con cámaras y micrófonos que de repente se cuelan algunos ahí. Ok, ya está la oferta académica. Vamos a dar unos 5 minutos para que puedan descargarla también. De todos modos, cualquier material que les haga falta, como comentamos, también está el correo de técnico@fecobal y subsecretario1@fecobal.org. Ahí les enviamos la información, por favor. Próximamente ya nos vamos a poner al día con nuestro canal de YouTube y estaremos subiendo todos estos videos. Les recordamos que también están estas presentaciones, estos webinars, en la página de Facebook de FECOBAL. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Armando Escalante. Le mandamos un abrazo desde Guadalajara. Acá nos vemos en el Congreso. A todos los esperamos por acá para que se vengan a echar unos tequilas. Acabo que no sabemos, ¿verdad, Javier? No, nos vas a enseñar. No saben, amigos. Seguramente. Felicidades, Armando. Gusto saludarte. Excelente presentación. Felicidades. Gracias. Saludos a todos. Javier, Gustavo, Gerardo. Saludos. Toño, nos vemos el sábado, Nos Toño. vemos el sábado, primero Dios. Se la va a perder Javier. Tenemos la toma de protesta de la arquitecta Francia. Así es, así es, así es. El deber me llama, ingeniero, no voy a poder estar. Lo sé, lo sé, lo sé. Dicen aquí en el chat, nos vemos en Guadalajara. Claro que sí, aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos y con tequila también. Por favor. Tortas ahogadas, pozole, mariachi. Ahí nos vemos, Gerardo. Están más que invitados. Dale, mi Oscar. Saludos a todos. Saludos, Armando. Saludos. Excelente todo. Convocatoria, muy buena Gracias, convocatoria, Oscar. ingeniero Armando Escalante. Casi 200 personas. Gracias. Cerramos transmisión. Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos. Cerramos la transmisión. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos.